Bueno, entonces, ante todo, buenos días. Yo quiero que por favor me cuenten qué han leído y qué duda tienen o qué dificultad tienen con lo que hablamos durante el encuentro pasado respecto de morbilidad, definición de morbilidad y lo que hemos visto de incidencia. ¿Quién me quiere colaborar con ello? Bueno, Sofía nos dice que esas definiciones están claras. Perdón, vamos entonces a a reanudar la charla y veremos lo siguiente. Ya habíamos dicho que la morbilidad son aspectos de la salud relativamente fáciles de medir, que se tiene que hacer la definición del evento que se va a evaluar, que se va a medir. Para este caso, en la morbilidad, pues la enfermedad, y se tienen que adoptar los patrones de normalidad y anormalidad dentro de los conceptos de salud que habíamos hablado. Para poder hablar de la morbilidad, entonces se tienen que poner sobre la mesa los criterios diagnósticos en los que se basan eh, la suma y la investigación y la recolección de los datos. Cuando hablamos de enfermedad, tenemos que tener unos criterios diagnósticos. Si vamos a hablar de una enfermedad, de una entidad nosológica claramente definida, pues entonces tenemos que tener los criterios con los cuales vamos a decir una persona sufre esa enfermedad o no la sufre. Y ahí hemos puesto el ejemplo del coronavirus. ¿Cuáles son los criterios de sospecha del coronavirus? Pues la fiebre, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la cefalea, la tos eventualmente, el malestar general. ¿Sí? ¿En dónde? En un medio en donde está circulando el virus. ¿Sí? Pero nos falta algo porque hay otras enfermedades que se comportan de manera similar, que se expresan de manera similar. Entonces, el otro elemento que nos falta es el diagnóstico, la prueba irrefutable, confirmatoria de que esas molestias que presenta la persona están asociadas al COVID-19, para lo cual entonces debe tomarse la prueba, que es una prueba diagnóstica que se llama RT-PCR, que es una prueba directa que identifica la presencia del virus en las en las secreciones aéreas respiratorias del paciente afectado. Hay otras pruebas que también lo pueden confirmar, que son pruebas antigénicas que demuestran la respuesta del organismo ante el virus o que encuentran los fragmentos del virus circulando en la sangre. Nosotros no podríamos decir que todas las personas que tienen esos síntomas que dijimos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, cefalea, fiebre, tos, malestar general, tienen COVID. Posiblemente, y entonces hacemos una inferencia epidemiológica, posiblemente sea COVID en medio de una pandemia, en medio de estos momentos, de esta epidemia en donde hay una circulación libre comunitaria del virus, pues entonces uno dice, hay que sospecharlo, pero hay que entrar a confirmarlo de tal manera que se mide la frecuencia de la enfermedad con los criterios completos. Otra cosa es que nosotros midamos la morbilidad sentida, la morbilidad reportada o midamos los síntomas. ¿Cuántas personas que tienen los síntomas tienen efectivamente el COVID-19? ¿Cuántas personas que tienen otros síntomas tienen otras enfermedades? En donde, vuelvo y repito, hay que tener precisión para para la determinación diagnóstica de la enfermedad que se quiere estudiar. Igualmente para el evento. Y les recordaba que eso es eso se logra cuando queremos
Cuando identificamos las variables y hacemos las definiciones operativas de las variables. De allí que sea tan importante saber cuáles son las definiciones operativas de las variables y cuáles son las características de esas variables para recurrir a los métodos de medición más efectivos. Las variables cualitativas tienen unos métodos de medición y las variables cuantitativas tienen otros métodos de medición. Habíamos dicho que la morbilidad en la comunidad es el concepto de la morbilidad global está relacionada con la población expuesta al riesgo y que funciona como el fenómeno del concepto del iceberg, en donde la mayoría del problema no se ve. La morbilidad institucional es la que se reporta directamente en las agencias de salud. La morbilidad sentida son las que manifiestan y expresan las personas, y la morbilidad global comprende todos estos tres elementos. Entonces, la morbilidad global son el número de enfermos, de personas que realmente tienen una enfermedad. El número de la morbilidad sentida son aquellas que se quejan de esta enfermedad, y la morbilidad institucional son aquellas que están reportadas formalmente por los sistemas de salud. Esto es importante entenderlo porque pese a que las personas en Colombia tienen un alto grado de aseguramiento, o sea, muchas personas, casi el 94, 96% de las personas tienen el derecho, un carnet que les acredita como derechohabientes de la atención en salud, bien sea por el régimen subsidiado, bien sea por el régimen contributivo o por otros mecanismos de atención en salud especiales, ¿sí? Pese a que ello ocurre, la cantidad de personas que es atendida por el sistema de salud no va más allá del 40% de las personas que lo necesitan. Es decir, 10 personas manifiestan y expresan durante el periodo del año la molestia, la enfermedad, la queja frente a su salud física que consideran podría beneficiarse de una atención médica. De cada 10 personas, 6 no acceden al servicio, bien sea porque toman la decisión de no ir para no hacer las filas, para no exponerse a contagio, para eso, bien sea que les toca no ir porque no tienen el tiquete, porque no tienen el valor del pasaje, porque en el trabajo no les dan el permiso, porque no tienen con quién dejar los niños, por cualquier razón. O bien sea porque vencen esas barreras de tiempo o económicas y la entidad simplemente los aplaza para la atención. Entonces solamente el 40% de las personas que tenemos derecho a la atención en salud estamos siendo atendidos efectivamente por una institución de salud. Entonces recuerden que la morbilidad global, la morbilidad general, contiene la morbilidad sentida, la morbilidad institucional, y la morbilidad institucional es el dato oficial con el cual se manejan las decisiones en el país. Hablábamos también entonces de que la morbilidad tiene dos definiciones: prevalencia e incidencia. Y mostrábamos aquí en la gráfica que la prevalencia es el total de los casos y nos habla de la frecuencia de una enfermedad en una población en un momento dado. Y que la incidencia son los casos nuevos y que nos indica entonces la velocidad con que se propaga la enfermedad en un periodo determinado. Poníamos el ejemplo entonces que hay enfermedades de alta prevalencia y baja incidencia. Decíamos que en estas 25.000 personas hay 5.000 personas con diabetes que ocupan más o menos el 20% de la población, y que hay 160 casos, 80 casos nuevos de diabetes. Entonces la incidencia, los casos nuevos de diabetes son más bajos que los casos nuevos de resfriado común, que son 120 casos en ese mismo periodo dentro de esa misma población. Y la población entonces, y la prevalencia dentro de esa población para diabetes son 5.000 casos sobre los 25.000, que es el 20%, o 500 casos, que es el 2% en el caso del resfriado común.
Cuando nosotros miramos y decimos, contemos las personas enfermas en esta comunidad, en esta población de 25.000, tenemos que contar los 5.000 de diabetes más los 500 casos de resfriado común, y eso nos dará un resultado que son 5.500 sobre 25.000 personas. ¿Sí? ¿Y cuál es la incidencia de enfermedad? Tenemos que mirar los criterios con los que queremos medir. Entonces aquí tenemos nuevos casos, los casos amarillos, y total de casos, los casos rosaditos aquí. Entonces esto nos indica prevalencia e incidencia. Incidencia, entonces tenemos la fórmula que es casos nuevos sobre la población estimada en la mitad del periodo. Ahí vamos, ¿no? Para estimar la incidencia de la enfermedad es necesario entender que la población expuesta a esa enfermedad, ¿sí?, expuesta al riesgo de adquirir esa enfermedad, es la población que se cuenta en ese periodo de observación, y tomamos la población en la mitad del periodo. ¿Por qué? Porque hay una serie de fenómenos sociales, demográficos, migratorios, etcétera, que nos pueden hacer un poco complejo el asunto, y que no vale la pena abordar la profundidad de esa definición en este espacio. Entonces lo resolvemos con una medida universalmente aceptada por la epidemiología, que es la población que se estima existía, estaba en la mitad del periodo que estamos estudiando, y es la población expuesta al riesgo. ¿Sí? Entonces recuerden que población expuesta al riesgo de cáncer de seno, pues en general somos todos, ¿no? Pero en particular consideramos que son las mujeres mayores de 15 años las que están expuestas al riesgo de cáncer de seno. Y los casos nuevos pues serán los que se reporten en este año, teniendo en cuenta la, la, la población. La población expuesta al riesgo, Sofía, es el número de personas que existen y que podrían sufrir la enfermedad, bien sea por exposición al contagio, como en el caso del coronavirus, o bien sea por condiciones personales que se han reconocido como condiciones precedentes, anteriores, facilitadores, que tienen con la cual se puede desarrollar la enfermedad. Y la mitad del tiempo no es en la mitad del tiempo, es en la mitad del periodo. El periodo que se toma es de enero a diciembre. Entonces obtenemos el dato de las personas que se cuentan en 30 de junio en esa población. Los casos nuevos se hacen en relación con las personas que se han contado, que se estima en la mitad de esa población, en la mitad de ese periodo. Entonces, si tomamos los años, vamos a calcular la incidencia en los últimos 5 años de cáncer de colon. Entonces decimos 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. La mitad del periodo es, sumamos, revisamos todo, y entonces decimos la mitad del periodo es 2018. Entonces la población, los casos nuevos, todos los casos nuevos desde el 2016 hasta el 2020, los dividimos entre esa población. No es tan técnico, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacaríamos la incidencia? Pues sacamos la incidencia año a año y miramos la tendencia de la incidencia, entendiendo que son los casos nuevos de cada año divididos entre la población que se estimó para el 30 de junio de cada uno de esos años, ¿sí? Al igual que la incidencia, la prevalencia se miden en enfermedades endémicas. Aclárenme ese concepto ustedes, por favor.
Habíamos hablado de los conceptos de epidemia y endemia, ¿sí? No hay endemia, sino que hay los casos endémicos se consideran endémicos los casos que se esperan habitualmente en una población en un periodo dado, no el número de casos que surgen de manera acelerada, de manera normal, eh, en ese periodo, en esa población. Entonces, y la epidemia son los casos que ocurren súbitamente, es un incremento del número de casos de enfermedades no esperadas o el número de casos más allá de lo esperado, cualquiera de los dos. Se considera un brote epidémico o una epidemia. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta aceleración? Incidencia y prevalencia se miden en enfermedades endémicas y no en epidemias. ¿Quién me aclara eso? Les estoy escuchando, por favor. Claro, las enfermedades endémicas son las que se ocurren en ese sitio, en esa área, en esa población, en el siguiente periodo que esperamos. Sí. La epidemia es el incremento de casos en esa área, más allá de los casos esperados, o la presencia de nuevas enfermedades que no teníamos previamente y que ocurren ahí. Esa es la epidemia. Entonces la epidemia tiene como tres definiciones. Uno, los brotes epidémicos que ocurren de manera controlada, perdón, que se controlan posteriormente, que se presentan de manera inesperada en una población, en un área durante un periodo corto y se presenta el brote como un fogonazo. O la epidemia es el caso, que es el mayor número de casos que se presentan a los esperados y que están ocurriendo en esa población durante un periodo más allá de lo que se espera. ¿Sí? Entonces, esos números de casos más allá de lo que se espera se considera epidemia. Y la epidemia entonces puede transmitirse a otras regiones, trasladarse, diseminarse, difundirse a otras regiones y será una epidemia mayor, una epidemia regional, una epidemia nacional o para el caso del coronavirus, pues una pandemia porque ocupa todas las regiones del mundo. Entonces estamos en esa discusión. ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? No, porque decimos que incidencia y prevalencia las medimos en enfermedades endémicas y no en los brotes o en las epidemias. Profe, Dime. yo pienso que es porque pues se comienza la observación en un determinado territorio, porque pues como lo dice en la diapositiva también, se tiene en cuenta la exposición del riesgo a la enfermedad de dicha población. Esa es una posibilidad, pero realmente no es por eso. ¿Qué estamos necesitando? Estamos necesitando que haya un comportamiento relativamente habitual
de unas enfermedades establecidas, frecuentes, en una población en ese periodo. Cuando hablamos de ese comportamiento habitual, pues hay unos rangos mayores, hay unos rangos menores y nos estamos midiendo en ese proceso. Y esperamos allí y sobre eso podemos hacer los cálculos de casos nuevos y cómo se suman a los casos viejos y cómo el global de casos va aumentando, ¿sí?, en esto. ¿Por qué? Porque tenemos, ojo con lo que acabo de decir, la posibilidad de compararlo con periodos anteriores o la posibilidad de compararlo con áreas similares, ¿sí? Entonces, la incidencia y la prevalencia se miden como una cuantificación de la morbilidad de la enfermedad en razón de que nos arrojan datos que son comparables con periodos anteriores, que son comparables con áreas similares y que nos permiten con esos datos hacer un pronóstico de nuevos casos para esa población en ese periodo. En cambio, los brotes epidémicos y las epidemias miden, si bien es cierto, la incidencia como casos nuevos, se denomina tasa de ataque. Se denomina tasa de ataque, ¿sí? El total de casos ocurridos durante el periodo de medición. La incidencia se mide durante el periodo, durante todo el periodo, un periodo precisado con antelación. Queremos saber qué ocurrió entre enero y diciembre. Queremos saber qué ocurrió entre enero y junio, qué ocurrió entre enero y marzo. Entonces, en eso medimos la prevalencia y medimos la incidencia porque son enfermedades que están relativamente presentes con una mayor o menor frecuencia, pero que tenemos todos los datos que nos permiten compararlo con lo anterior. En cambio, la tasa de ataque, que es una medida de incidencia, ¿sí?, nos habla de todos los casos que ocurren durante un brote epidémico en el periodo de medición. Entonces uno puede decir tasa de ataque diaria, tasa de ataque semanal, tasa de ataque trimestral o tasa de ataque anual, como en el caso de la epidemia. Por eso están contando la tasa de ataque, 9.072 casos nuevos hoy sobre los 50 millones de colombianos que somos de coronavirus. Pero ayer fueron 8.700, pero antier fueron 6.200, pero en abril, en junio fueron 10.000 no sé cuántos. Entonces, esa tasa de ataque nos permite saber qué está pasando con la diseminación, con el contagio de esa enfermedad. La tasa de ataque entonces mide los brotes epidémicos, o se mide durante los brotes epidémicos o durante las epidemias, para saber el comportamiento de la enfermedad, del contagio de la enfermedad dentro de la población. Para el caso de Colombia, coronavirus, estamos expuestos todos nosotros, 50 millones de personas. Pero es que yo no salgo. Igual se cuenta como expuesto. ¿Por qué? Porque es susceptible de sufrir la enfermedad, dado que no existe aún inmunidad ni vacuna. El organismo humano no reconoce el virus y no ha generado defensas que impidan enfermar ante el contagio.
Otra cosa es que tengan una enfermedad más severa o menos severa, que es otra cosa. Pero igual se padece la enfermedad, ¿sí? Y al padecer la enfermedad, pues se convierte en víctima y es contado dentro de los casos nuevos en la tasa de ataque. A diferencia, a diferencia de lo que puede ocurrir con el sarampión. El sarampión es una enfermedad que puede tener una alta incidencia en un momento dado, ¿sí? Y que va a tener una tasa de ataque alta porque hay personas susceptibles, expuestas y susceptibles. Si el sarampión llega a una casa, a un hogar infantil donde la mitad de los niños están vacunados contra el sarampión, pues los otros 25 niños no serán contados como población expuesta, ¿sí? ¿A quiénes les puede dar sarampión? A los 25 que están sin vacunar. Y los 25 vacunados, esos no les va a dar sarampión, ¿sí? Obviamente no los exponemos al contagio, los sustraemos pero estamos tranquilos en términos epidemiológicos de que en esos 25 no va a haber casos y que esos 25 no se me van a convertir en agentes transmisores del sarampión para sus familias. Pero estos otros 25 que están sin vacunar se me convierten en un riesgo epidemiológico por dos razones. Porque pueden sufrir la enfermedad y además porque pueden transmitirla, igual que pasa con el coronavirus, ¿sí? Entonces, los 50 niños en el centro, en el jardín infantil, ¿sí? En donde se presenta la exposición a sarampión, la población expuesta son 25. Y si el sarampión me afecta a 5, no es 5 sobre 50, porque son 25 que están vacunados, sino 5 nuevos casos sobre 25. Entonces tiene una tasa de ataque del 20%. Pero a la otra semana hay 5 casos nuevos. Al haber 5 casos nuevos, ¿cuántas personas estaban expuestas en la segunda semana? ¿Quién me dice? Población expuesta son las personas que se exponen a sufrir la enfermedad. Ninguna mujer es expuesta a sufrir cáncer de próstata. No hay cómo le dé cáncer de próstata a una mujer. Entonces, si queremos medir en la incidencia casos nuevos de cáncer de próstata, pues no vamos a tener en cuenta a las mujeres, ¿sí? Entonces, casos nuevos, departamento del Quindío, son tantos casos nuevos de cáncer de próstata sobre 500.000 personas, no porque a las mujeres no les da, perfecto. Sobre 250.000 personas, no porque la población expuesta a sufrir cáncer de próstata son los mayores de 15 años, no hay reportados cáncer de próstata en los menores de 15 años, entonces eso nos va, ¿sí? Punto. ¿Quiénes van a sufrir cáncer de ovario? Las mujeres. ¿Cuáles? Todas. Todas. Las niñas chiquitas, sí. Las mujeres adultas, sí. ¿Hay casos de cáncer de ovario en mujeres de 12 años? Sí. ¿Hay cáncer de ovario en mujeres de 88 años? Sí. Entonces, esa es la población expuesta.
Casos nuevos, tantos casos nuevos de cáncer de ovario. ¿Y el denominador cuál es? Pues en la población de mujeres. En la tasa de ataque que estamos viendo el ejemplo, entonces preguntamos cuál es la tasa de ataque para la primera semana. ¿Quiénes son los expuestos en la primera semana? Para el caso de la enfermedad infecciosa son los susceptibles, los que no están vacunados o los que pueden sufrir la enfermedad. Para el caso del coronavirus, todos somos susceptibles, todos estamos expuestos. Ojo, aunque nos protejamos, estamos expuestos y somos susceptibles. Pero para el caso del sarampión, de los 50 niños en el jardín infantil, ¿cuáles son los expuestos? Los 50, no porque hay 25 que están vacunados que no les va a dar. Entonces, la primera semana, el sarampión tiene 25 niños a quienes atacar. Y en esa primera semana contagia 5. La tasa de ataque es del 20%. ¿Sí? 5 sobre 25. La segunda semana ataca a otros 5. ¿Cuál es la tasa de ataque en la segunda semana? ¿Quién me da el dato? ¿Por qué 15%, Camila? ¿Quién me da el dato, por favor? No, no te escuché. Oigo propuestas, jóvenes, oigo propuestas, por favor. ¿50%? ¿Por qué, Sofía? Profe, pues porque pues ya teníamos 5 casos, ¿cierto? Entonces a esos 5 casos pues también se le añadirían, no sé, los otros 5 que son los que se contagiaron nuevamente la segunda semana. Entonces ya serían 10 casos en el total de casos. Y en la población expuesta, pues es que no estoy segura si hay en la población expuesta a los 25 que estaban expuestos, se le quitan los 5 casos que se añadieron al total de casos o si se deja igual. Nada, no sé. Ya, No entiendo ese pedacito. ya se lo resuelvo. Elizabeth, querías hablar, cuéntame, Elizabeth. Profe, yo hice como una operación ahorita con los datos que usted dio sobre los 25 niños, que solo 5 habían afectado. Entonces, usted dijo que 25 sobre 25, daba el 20%. Entonces, yo hice lo mismo, pero con el 10 y me dio 40. ¿Por qué con el 10?
¿Con cuál 10? porque pues se le suman 5 niños más a los otros Ajá, 5 que ya están enfermos. ajá. La tasa de ataque da 40 sobre, teniendo como numerador cuántos niños. Los 25 que estaban expuestos. Entonces, en la primera semana, Sofía, tuvimos 5 niños enfermos y 25 susceptibles o expuestos. Ese es el 20%. En la segunda semana tuvimos 5 niños susceptibles, pero, ojo, pero los 5 que se enfermaron la semana pasada ya no son susceptibles, o porque están enfermos y generan inmunidad. Entonces estos segundos 5 no tienen la oportunidad de atacar sino a 20, porque los otros 5 ya están fuera de combate. ¿Sí? Entonces, en la primera semana son 5 sobre 25. En la segunda semana la tasa de ataque son 5 sobre 20, ¿sí? Que es el 25%. Ojo, está aumentando porque disminuye la población expuesta y se mantienen los mismos casos, 5. Pero Elizabeth tiene toda la razón. La tasa de ataque durante las 2 semanas, las dos semanas, es del 40%, porque teníamos 25 niños susceptibles y en las 2 semanas se me enfermaron 10. Esos 10 son el 40% de los 25 susceptibles. ¿Sí? Entonces, miren cómo es el ejercicio. La tasa de ataque son 5 sobre los susceptibles para la primera semana. Para la segunda semana no tenemos sino 20 susceptibles y 5 casos. Para la tercera semana nos quedan 15 niños susceptibles y no tenemos más casos. Y de ahí ya no hay más casos. ¿Perfecto? Entonces, tasa de ataque, primera semana, 20%, 5 sobre 25. Tasa de ataque la segunda semana, 25%, 5 sobre 20. Tasa de ataque durante las 2 primeras semanas, 40%, 10 sobre 25. Tasa de ataque, tercera semana, 40%, 10 sobre 25. Incidencia. ¿Cuánto es la población? 50 niños. Todos los del jardín. ¿Cuántos casos nuevos hubo de sarampión? 10 casos nuevos. Entonces la incidencia es de ¿cuánto? 10 sobre 50, el 20%. ¿Sí? Pero venga, entonces no miremos, Profe, señora. o sea que usted dijo que para la segunda semana son 5 sobre 20, ¿cierto? 5 sobre 20 expuestos. Tasa de Bueno, ataque. exacto. Tasa O de sea ataque. que los 5 anteriores, usted dice que pues ya están inmunes, o sea que ya no No les entrarían vuelve en a la dar. población expuesta. Ya no les vuelve a ¿Cómo? dar. Ya, entonces ya no estarían en la población expuesta y tampoco se tendrían en cuenta en el total de casos porque pues ya se aliviaron y eso. No, no, no. Tasa de ataque. Tasa de ataque para la primera semana, 5 sobre 25. Tasa de ataque para la segunda semana, 5 sobre 20. Tasa de ataque del brote durante las 2 semanas, 10 sobre 25. Incidencia de la enfermedad, 10 sobre 50. ¿Sí? Y nos faltan los 10 personas que cuidan los niños, ¿no? Que también hay que contarlos, porque es la población.
¿sí? 10 sobre 50 más los 10 adultos y sobre 60, como quieras, ¿cierto? Pero lo que quiero es que me entiendan la diferencia entre tasa de ataque por el periodo de medición. La tasa de ataque para la primera semana es 25 y la tasa de ataque para la segunda semana es de 20. Y la tasa de ataque para las 2 semanas es del 40%. 40%, 10 niños de 25 se me enfermaron durante el brote de sarampión. ¿Por qué? Porque al principio tenía 25 susceptibles. ¿Sí? Entonces miren cómo la tasa de ataque me mide los casos, pero yo tengo que tener un periodo de medición definido y tengo que tener unos susceptibles definidos. Entonces la tasa de ataque para el coronavirus hace 8 meses se medía sobre 50 millones de personas. Hoy la tasa de ataque se tiene que medir sobre 49. ¿Por qué? Porque ya ha habido 1 millón de casos en Colombia. Un poquito más, pero digamos que 1 millón de casos. Entonces, ese millón de casos suponemos que la tasa de ataque no los va, perdón, que el coronavirus no les va a dar nuevamente a esas personas, entonces la tasa de ataque se nos va a disminuir. Perdón, se nos puede aumentar si sigue el mismo número de casos y la población está menor. ¿Por qué está menor? Porque ya hay 1 millón de personas contagiadas, entonces eso ya no los contamos. Tasa de ataque. Incidencia, claro que sí la vamos a contar. ¿Cuántos van? 1 millón sobre 50 millones de personas. Esa es la incidencia. Pero la tasa de ataque cambia según las condiciones, según el número de enfermos, según el grado de transmisibilidad y eso. Entonces vimos que 5 casos de sarampión para 25 es un número muy alto, pero es más alto en la siguiente semana. Se agravó el caso. Y en la tercera semana se mejoró el caso, ya no hubo ataques. Entonces la tasa de ataque fue muy alta porque fue de 40 en las 2 semanas. ¿Sí? En el brote epidémico fue de 40. Pero ¿cómo así si en la primera semana no fue sino de 20, en la segunda de 25? Pues así fue, porque en la segunda ya disminuyeron los susceptibles. Si yo matriculo 5 niños nuevos sin vacunar, pues para la segunda semana vuelvo y tengo 25. Y los expuestos ya serían 25 más 5, 30. Y 10 casos sobre eso, entonces ya nos va cambiando el asunto. Pero quiero que quede claro el concepto de tasa de ataque e incidencia. La incidencia fueron 10 casos sobre el total de la población en ese periodo, que fueron 50 personas, más los 10 adultos sobre 60 personas. La tasa de ataque es el número de personas, perdón, el número de casos sobre las personas que hubieran podido enfermar durante ese periodo, durante el periodo en que está activo el contagio. Y la prevalencia es el total de casos estimados en la mitad del periodo. Estimados en el total de casos, los nuevos más los viejos, sobre la población estimada en la mitad del periodo. Quedan claros esos 3 conceptos, ¿no? Hay un asunto y es que la prevalencia se puede medir de 3 maneras. Una, la prevalencia de punto. ¿Qué pasa el 27 de octubre? ¿Qué pasa? ¿Cuántos enfermos hay el 27 de octubre? ¿Sí? Entonces, el 27 de octubre, ¿cuántos enfermos tenemos de coronavirus en Colombia? Ojo con lo que va a decir. 1 millón de personas contagiadas. 27 de octubre, la prevalencia. 1 millón de personas contagiadas. 800.000 que se han recuperado, que ya dieron negativo. Hay 200.000. En todo el periodo. Perdón, hoy. Hubo 800.000 enfermos. No, estoy equivocado. Hubo 1 millón de personas enfermas. Hoy, a las 8 de la mañana. Ha habido 1 millón de personas. De ese millón de personas hay 800.000 que ya dieron negativo.
y de las 200.000 hay 30.000 que murieron, entonces quedan 170.000. ¿Sí? El total de casos hoy, 27 de octubre, es 170.000 personas. Venga, profe, pero es que ha habido 1.000.000. No, hoy, tengo 1.800.000 recuperados, 30.000 personas fallecidas. Entonces no tengo sino 170.000 casos de personas enfermas hoy en Colombia. ¿Sí? Hoy se llama prevalencia de punto. Prevalencia de punto, aquí está. Lo que ocurre hoy. No, pero venga, acláreme entonces qué pasó con el 1.000.000 de personas y cuál es la prevalencia de esa enfermedad. El número total de casos de coronavirus para el periodo de enero a octubre, el total de casos de enero a octubre es 1.000.000 sobre 50 millones. ¿Y por qué 1.000.000? Porque cuento todos los casos que se han presentado y los que murieron. También los cuento porque necesito contarlos durante todo el periodo. ¿Sí? Es decir, ellos enfermaron entre enero y octubre, enfermaron todos esos. A esos les hago chulito y los cuento. Y las personas que fallecieron también las cuento porque enfermaron durante el periodo. Pero para hoy 27 de octubre no los cuento porque ya fallecieron. Es la prevalencia de punto. Y la otra es la prevalencia de periodo. Y hay otra medida que es un poco más extraña, que es la prevalencia de vida. Durante toda la vida, no si este año estaba enfermo, sino durante toda la vida. Entonces, ¿qué pasa durante toda la vida? Entonces ya ese es un concepto más extraño, porque ese concepto de prevalencia de vida nos mide todo lo que ha ocurrido, todos los fenómenos a lo largo de toda la vida en relación con eso, y entonces hay que hacer todas las operaciones complejas de cuál fue la población expuesta, cuál fue la población promedio, cuál fue la población del medio de cada uno de esos años y cuánto ha sido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando no hacemos esa prevalencia de vida, eso digamos que lo podemos tomar para algunos casos históricos que se acumulan. Por ejemplo, el SIDA, ¿no? ¿Cuántos casos llevamos desde 1984 hasta hoy en SIDA? Que es la prevalencia de todo el periodo desde que se conoce esa enfermedad. ¿Sí? Pero de aquí en adelante tenemos que seguirla midiendo. Pero entonces sí quiero que me entiendan el concepto. Prevalencia de punto, ¿cuántos enfermos? El total de enfermos hoy, 170. ¿Sí? ¿Cuántos casos nuevos tenemos para hoy? Pues esperemos, ¿sí? Y esos casos nuevos serán la tasa de ataque, porque es una epidemia. ¿Sí? Se suman y se restan a los anteriores. Pero la prevalencia de periodo entonces nos habla del 1.000.000 de personas enfermas, porque es el número de casos. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre tomar la prevalencia de un momento y la prevalencia de un periodo? La prevalencia, es decir, el número de casos, aumenta y disminuye según unos hechos que haya. El primer hecho es que si la enfermedad tiene una alta duración, la prevalencia tiende a aumentar. Por el contrario, si la enfermedad tiene una menor duración, la prevalencia tiende a disminuir. ¿Sí? Que es un poco lo que pasa con el coronavirus. ¿Sí? La prevalencia hoy son 170.000 sobre los 50 millones. Pero la prevalencia desde enero hasta hoy es 1.000.000. Cosa que no ocurre con la hipertensión. ¿Sí?
La prevalencia de hipertensión son 6 millones de personas. Cada persona que suma, ¿sí? Cada persona nueva que suma va aumentando. Y le restamos los fallecidos, entonces la suma sigue siendo positiva y sigue siendo aumentando. La prevalencia aumenta si no hay cura, como en el caso, es decir, si se convierte en una enfermedad crónica, y disminuye si tiene una alta mortalidad. Entonces, la prevalencia del coronavirus mañana puede ser distinta a la de hoy, ¿sí? Aumenta cuando se hace el mayor diagnóstico de casos. ¿Por qué? Porque surgen nuevos casos. 2, porque aumentan o porque vienen personas enfermas. Y 3, porque se van las personas sanas. Cuando se van las personas sanas, pues la población baja. Entonces el numerador se hace más bajo y la relación se hace más alta. Si las personas sanas vienen, entonces vuelve y juega, ¿no? Tenemos 50 casos de sarampión en un brote controlado, ¿sí? Si traemos todos los vacunados y están ahí, pues la prevalencia va a disminuir. Pero si traemos todos los sin vacunar, pues se nos va a aumentar la frecuencia. Entonces la prevalencia aumenta entre mayor duración de la enfermedad y entre mayor prolongación de la vida haya sin curación de la enfermedad. Y disminuye cuando la enfermedad es menor porque se curan o porque tiene una alta tasa de letalidad. La incidencia tiene otro comportamiento que ustedes irán a mirar. Entre la incidencia y la prevalencia, entonces dijimos casos nuevos y la prevalencia casos existentes. Recuerden que la prevalencia es en un momento dado o en un periodo y hay que definirlo. Prevalencia al 30 de octubre es una cosa y prevalencia de enero a 30 de octubre es otra cosa. Prevalencia en Colombia del caso de coronavirus el 27 de octubre son 170.000 personas, ¿sí? Prevalencia en octubre, 27 de enero de 2020 al 27 de octubre, la prevalencia, el total de casos, es igual al número de casos nuevos. ¿Por qué? Porque es una epidemia y no tenemos casos nuevos. Perdón, y no teníamos casos. Pero la prevalencia para hipertensión hoy es una. Y la del periodo suma todos los hipertensos que se reclutaron, ¿sí? Y le sumamos todos los que venían enfermos del año pasado. Entonces, es eso. El denominador en ambos casos es la población expuesta al riesgo. La incidencia es necesario que el caso sea nuevo e identificar el momento en que empieza la enfermedad para saber dónde la cuento. En la prevalencia, el periodo en el que ocurre la enfermedad no tiene importancia siempre y cuando se evidencie que en el momento de contar está enfermo. ¿Me vas a decir algo? Sí, profe, es que con eso lo que usted está diciendo, entiendo ahora, cuando estaba empezando la pandemia, había muchas personas que decían que no había razón para alarmarse, porque aunque el coronavirus estaba matando a muchas personas, había otras enfermedades que mataban al año a más personas. Entonces, por eso en varios lugares, como en Estados Unidos, no tomaron medidas de restricciones para controlar el coronavirus. Claro. Hicieron eso y es una decisión de mucha polémica, ¿no? Es decir, el hecho de que haya otras enfermedades que estén matando no quiere decir que podamos descuidar a las personas y evitar la enfermedad y muerte por asuntos evitables. Es decir, yo puedo evitar, puedo disminuir, puedo controlar la incidencia de la tasa de ataque
del coronavirus sí tomó una serie de medidas. Esas mismas medidas no me van a servir sino para enfermedades que se transmitan de la misma manera y en el mismo tiempo, al tiempo, en el mismo periodo. Pero esas medidas no me van a servir para controlar la hipertensión, ni la muerte por pancreatitis, ni la enfermedad odontológica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Que habiendo otras enfermedades que matan, ¿por qué nos tenemos que asustar por eso si hay otros que van a morir por otras cosas? Bueno, hay una discusión ética que vale la pena posteriormente mirar. ¿Para qué se usa los datos de incidencia? Para saber cuál es el riesgo de estar sano o estar enfermo. Recuerden que hacíamos el ejercicio con los casos nuevos de coronavirus que había en el departamento del Quindío y dijimos que eran 5.000 y que eran los 3.500 casos nuevos de hipertensión, etcétera, etcétera, y que finalmente parecía mayor riesgo, que era de mayor riesgo enfermarse de coronavirus que enfermarse de hipertensión arterial. Pero la prevalencia me dice cuál es la probabilidad de que yo encuentre un enfermo. La incidencia me dice cuál es el riesgo de enfermarse cada individuo. Y la probabilidad y la prevalencia es cuál es la probabilidad de que haya un enfermo, de que encontremos un enfermo de eso. La incidencia nos dice definitivamente las enfermedades o procesos agudos, ¿sí? ¿Y qué está ocurriendo con eso? Pero la prevalencia nos dice cómo se va haciendo la carga de enfermedad con enfermedades crónicas, con pacientes que se afectan por situaciones crónicas y cómo tenemos que hacer los cambios en los servicios y en las otras cosas. ¿Sí? Cuando queremos saber las causas, pues nos toca medir la incidencia y diseñar todos los estudios detrás de la incidencia. La prevalencia no nos permite tanto hablar de las causas y de la etiología y del comportamiento de la enfermedad. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de mortalidad. Ahí en esto tenemos alguna duda previa. Bueno, entonces estamos pendientes de la pregunta, de la participación de ustedes en relación con lo que acabamos de ver de la medición de la enfermedad a través del establecimiento de la incidencia, la prevalencia y tasa de ataque. Hay otro concepto importante en epidemiología que es la medición de la mortalidad. La mortalidad, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, la mortalidad hace referencia al número de fallecimientos ocurridos en una población en un periodo dado. Entonces tenemos una población de 250.000 personas. Tenemos 3.700 fallecimientos en ese periodo, en el último año. ¿Sí? Y aquí entonces vamos a hablar de varios conceptos. ¿Quién me quiere colaborar con la gráfica y qué entiende con la gráfica y con los anuncios que tenemos aquí? Esa mortalidad general, ¿qué significa? ¿Qué querrá decir ello? 3.700 fallecimientos. Pues, profe, han sido los fallecimientos de los que se tiene información a lo largo de todo el tiempo y la específica es de un tiempo determinado a otro. No, La mortalidad se ocurre durante el periodo.
Siempre, normalmente los periodos son de un año, las 52 semanas epidemiológicas, las 54 depende del año. Todo el periodo del año de enero a diciembre es la mortalidad, se mide allí. Y la mortalidad general es el total de fallecidos en esa población durante ese periodo. Entonces tenemos una población de 250.000 personas y tenemos 3.700 fallecimientos en el periodo de enero a diciembre de cualquier año, pongamos año 2019. Profe, O podría ser de todas las personas que fallecieron y la mortalidad específica que fallecieron por alguna enfermedad. Ajá, dime. iba a decir eso que dijo Ángela, pero ya. Sí. Entonces, la mortalidad específica está contenida dentro de estos 160 fallecimientos, personas que fallecieron, están contadas dentro de estos 3.700 o no. Sí, profe. Sí. Entonces no son 3.860, son 3.700. ¿Sí? Estas 35.000 personas enfermas están contenidas dentro de estas 250.000. Pues, profe, sí. Sí, claro, claro. Y estos 160.000 personas murieron dentro de estos 350.000, de estos 35.000 enfermos, o murieron dentro de las 250.000 personas. De las 250.000 personas. Dentro de los 35.000 enfermos que hacen parte de las 250.000 personas. ¿Quién más me quiere hablar de esa gráfica? ¿Qué más se les ocurre que dice esa gráfica? Pues, profe, que la tendencia de mortalidad podría aumentar, porque se habla de que de los 250.000 personas se disminuyeron 3.700, más 160 que fallecieron. Ah, no, 3.700. Pero hay 35.000 enfermos que pueden llegar a morir. Esa es una posibilidad, claro. Claro que esa es una posibilidad. ¿Qué más dice la gráfica? Ya ahorita volvemos sobre ella para que me digan algo más. La mortalidad general o mortalidad bruta es el número de fallecimientos que ocurren dentro de la población general, vuelvo y digo, fallecimientos por todas las causas en toda la población en un periodo dado. Y la mortalidad específica, entonces puede definirse por enfermedad, por causa de muerte, o la podemos hacer específica si estamos interesados en saber por grupos de edad, por grupos étnicos, por raza, por sexo, perdón, por ocupación o por localización geográfica. ¿Sí? La mortalidad del coronavirus es de 35.000 personas. Mortalidad general del coronavirus, 35.000 personas. Mortalidad específica del coronavirus,
por estrato socioeconómico. ¿Lo saben? Perdón, 93% de los fallecidos por coronavirus son de estrato 3, 2 o 1. 38% de los fallecidos son de estrato 2. 32 o 31% son de estrato 3 y 28% son de estrato 1. Lo cual deja para estratos 4 y 5 una mortalidad específica baja, muy baja. Entonces, aún el coronavirus, que parece ser tan democrático y cascar a todo el mundo, aún el coronavirus tiene predilección por la pobrecía. Recuerden eso. Mortalidad general es el número de fallecimientos en la población en general. La mortalidad específica la podemos definir por enfermedad, por causa de muerte, por grupos de edad, por raza, por estrato socioeconómico, por otras condiciones. Y la mortalidad específica es la que nos dice el costo de vida, es decir, el costo en vidas de ciertas enfermedades, ¿sí?, en relación con unas variables que tenemos que determinar. La mortalidad específica por hipertensión en los adultos de 70 años parece ser universal, parece ser alta, alrededor del 38%, ¿sí?, por enfermedades cardiovasculares relacionadas pues con hipertensión, enfermedades cardíacas, parece ser universal. Pero si no nos quedamos contentos con eso y vamos y hacemos el detallado, encontramos que la mortalidad por causas cardiovasculares, incluyendo la hipertensión, en mayores de 70 años, es 3 veces mayor en las personas de bajos estratos socioeconómicos al compararlos con personas de alto estrato socioeconómico. Es decir, los viejos de 80 años de los estratos 5 y 6 no mueren principalmente por enfermedad cardiovascular, sino por otras enfermedades. Y uno diría, pues parece lógico, ¿no? Claro, lo que pasa es que para uno morir de enfermedad cardiovascular necesita un montón de años de mala calidad de vida asociado a la enfermedad del corazón, a la mala dieta, el problema del ejercicio, el problema del sedentarismo, el problema de la alimentación, al rechazo o al aplazamiento de tratamientos médicos permanentes, continuos, repetidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va haciendo de una manera crónica la conjugación de todas esas riesgos que agravan la enfermedad y termina falleciendo aparentemente de enfermedad cardiovascular. Pero cuando detallamos esa enfermedad cardiovascular y su historia natural y la comparamos con la historia natural de la enfermedad, de las causas de muerte de los otros grupos con los que contrastamos esto, encontramos que aquí hay una historia de dolor, una historia de carencias, una historia crónica, y que no podemos seguir diciendo es que la gente se muere porque es que están viejos. Uno se muere de enfermedad cardiovascular porque está viejo. No. Los ancianos nuestros que mueren de enfermedad cardiovascular están cargando una historia de 50 años, de 20 años, de 30 años, de malas atenciones en salud, de malas oportunidades laborales, de malas oportunidades y cuidados sociales, de malas condiciones nutricionales y de condiciones de vida, que son las que finalmente se traducen en expresiones de enfermedad como esa. Entonces recuerden eso, la mortalidad específica la define uno en eso.
Primero, quiero aclararles esto, ¿no? La letalidad de una enfermedad es la proporción de casos fatales de una enfermedad entre el total de casos de esa enfermedad. Aquí tenemos este amarillito en la gráfica que teníamos atrás, este amarillito que son 160 casos sobre el 30.000, 35.000 personas que sufren esa enfermedad. Esa es la letalidad de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Cualquiera, pongamos cualquiera, ¿sí? Pero la letalidad es esa. Este número de casos, 160 dividido entre esos 35.000 personas, ¿sí? La letalidad. Y la mortalidad específica por una causa es la proporción de causas, perdón, es la proporción de casos fatales, en este caso esta, sobre la mortalidad completa, ¿sí? Debe quedar claro el concepto. La letalidad es cuántas personas afectadas de una enfermedad mueren por esa enfermedad. Y la mortalidad específica es cuántas de las personas que mueren por esa, perdón, cuántas de las personas que mueren por esa causa. ¿Me entienden la diferencia? Profe, ¿lo puede volver a repetir? Es que no se escuchó bien. Letalidad hace referencia a cuántas personas mueren, perdón, cuántas personas enfermas mueren de esa enfermedad. Esa es la letalidad, ¿sí? El círculo verde son el número de personas enfermas y el círculo amarillo es el número de personas que mueren de esa enfermedad. Es la letalidad, ¿sí? Y la mortalidad específica por causa es cuántas personas de las que mueren por una causa específica. El círculo amarillo contra el círculo rosado. Aquí es el círculo amarillo, número de personas muertas por A, contra el número de personas enfermas de A, ¿sí? Y la mortalidad específica en letalidad es número de personas muertas por A contra personas enfermas de A. Y la mortalidad específica es número de personas muertas por A contra total de personas muertas por todas las causas. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profe. la mortalidad por accidentes de tránsito es una mortalidad específica muy alta. Pero tiene una letalidad mediana. Interprétenme eso. ¿Quién me cuenta qué quiere decir eso? Pues, profe, si le entendí bien, o sea, que, que la mortalidad es alta porque mueren muchas personas, pero que la letalidad no, o sea, no es tan alta porque si las personas quedan enfermas o sea, desde a partir de un accidente de tránsito, pueden recuperarse, o sea, no mueren. Sí, ¿quién me lo dice con otras palabras? Así está bien, Ángela. Así está bien, sí. Quiero oír otras palabras explicando lo mismo. Enrique, Juan Pablo. Profe, aquí estoy, la estoy leyendo bien para poderla explicar. Bueno, esperamos tu explicación, Laura María.
La letalidad es probable en un 50%, Sharon. Tendríamos que tener los datos, ¿no? Tendríamos que tener datos. Con los datos que tenemos ahí, las cifras son diferentes, pero tendríamos que tener los datos. Profe, pues en la mortalidad sería como el, pues la tasa sería alta por la cuestión de o sea, que hay muchas personas que fallecen pues por causas generales. Y pues ya la letalidad, como ya todos lo saben, hay demasiados accidentes de tránsito, entonces por eso, pero igual hay personas que en los accidentes quedan como con o sea, no fallecen, sino que quedan como con una leve, eh, pues digámoslo así, enfermedad que pues a los meses, días puede ser, puede mejorar. Sí. La mortalidad específica por accidentes de tránsito es alta. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay muchos accidentes de tránsito, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Háblemelo en palabras de gerontólogo. La mortalidad específica por accidentes de tránsito en el Quindío es alta. Pues, profe, que al año mueren muchas personas a causa de los accidentes de tránsito en el Quindío. No. Eso quiere decir que del total de las personas que mueren en el Quindío, muchas mueren por accidente de tránsito. ¿Sí? La letalidad de los accidentes de tránsito es baja. ¿Qué quiere decir eso? Fue que dentro de las personas que obtienen más accidentes de tránsito que mueran, o sea, hay un menor por ciento de los que fallecen que quedan como con lesiones. Al contrario, al contrario. De todas las víctimas de accidente de tránsito, son pocas las que mueren. No me supe explicar, pero sí eso. Sí. Es decir, hay muchas personas que sufren lesiones durante el accidente de tránsito, pero proporcionalmente no son muchas las que mueren. Pero dentro de las total de personas que mueren, muchas de esas mueren por accidentes de tránsito. Me explico. 3.700 fallecimientos ocurren en el año en Armenia, en el Quindío, perdón. De esas 3.700 personas, más o menos 600 personas tuvieron relación con un accidente de tránsito. Eso es muy alto. Sí, casi 2 personas, 1.5 personas fallecen diariamente como consecuencia de accidentes de tránsito. Eso es muy alto. ¿Sí? Pero al año se registran más o menos unos 12.000 accidentes de tránsito, de los cuales unos 4.000 tendrán heridos, personas heridas, que llegan a fallecer unas 600. ¿Sí? Entonces, dentro de las 4.000 personas heridas, perdón, dentro de los 4.000 personas heridas, fallecen 600
¿sí? Que es bajo, pero dentro de las cantidades de fallecimientos, muchos, 600, son por accidentes de tránsito. Esa es la diferencia entre letalidad y mortalidad específica. La letalidad del coronavirus es baja. 30.000 personas en 1 millón de enfermos. Es baja. ¿Sí? Pero ojo con lo que va a decir. La mortalidad específica del coronavirus es muy alta, porque en menos de un año ha cobrado la vida de más de 30.000 personas. Y eso es la proporción más alta de fallecimientos en ese año. Causas de muerte, mortalidad, coronavirus, 30.000 personas, hipertensión, 29.000 personas, enfermedades del corazón, 24.000 personas, bueno, cáncer, 16.000 personas, homicidios, asesinatos y causas externas de mortalidad, 8.000 personas. ¿Sí? Entonces, miren la letalidad. 30.000 personas contra 1 millón de enfermos. Digamos que no es muy bajo, pero no es tan alto. ¿Sí? Cuando comparamos esa letalidad con otras enfermedades, uno dice relativamente es bajo. ¿Sí? Pero la mortalidad específica por coronavirus es muy alta. Miren que ha matado el coronavirus en un año más personas de las que mataron las violencias en el año pasado. ¿Sí? Todos los sicarios, pájaros, atracadores, bandas criminales y esos mataron personas el año pasado y mataron como 15.000 personas nomás. Todos al unísono en el país, como 15.000 personas. Y este año van 30.000 personas de cuenta el coronavirus. De los 380.000 creo que es que mueren cada año en el país. Entonces, debe quedar claro el concepto: mortalidad específica contra letalidad. Letalidad es qué tan grave puede ser la enfermedad para matar un gran número de personas o un bajo número de personas que afecta. Y mortalidad específica es qué tanta proporción de esa enfermedad causa qué tantos de los fallecimientos ocurridos en el país son causados por esa enfermedad o por esa condición. ¿Quedó claro? Por favor, ¿quedó claro? Sí, profe. Entonces, la mortalidad específica de un grupo poblacional es la proporción de fallecimientos entre el número de personas. Uno puede decir mortalidad específica por enfermedad, mortalidad específica por grupos de personas, mortalidad específica por nivel socioeconómico, mortalidad específica por eso. Nos interesan varios grupos. Un grupo que nos interesa hoy, que tiene una vigencia, es la mortalidad, la letalidad del coronavirus. Ojo, que la letalidad del coronavirus en general es baja, pero cuando vamos allí encontramos que de los enfermos de coronavirus, ¿sí?, el grupo menos numeroso es el grupo de adultos mayores de 65 años, que van, creo que van en 108.000 o 120.000 personas mayores de 65 años que enfermaron por coronavirus. Y en ese grupo de 160.000 personas hay casi 10.000 muertos mayores, perdón. En ese grupo mayores de 65 años, 108.000 personas, hay casi 10.000 personas fallecidas.
por coronavirus. Entonces miren cómo la letalidad en ese grupo es mucho más alta que en el grupo en general, ¿sí? Más o menos el 12% de los adultos mayores que sufren coronavirus podrán morir. Más o menos el 3% de toda la población que sufre coronavirus podrá morir. La letalidad del coronavirus en la población general es baja del 3%. La letalidad del coronavirus en la población adulta mayor es alta, cercana al 10%. ¿Sí? Entonces, mortalidad específica tiene que ver con el grupo poblacional y es la proporción de fallecimientos entre un grupo de personas. Nos interesan la mortalidad infantil, ¿sí? Estos son niños haciendo fila para recibir la ropa de invierno. Todavía no ha empezado el invierno. Están haciendo fila para recibir ropa de invierno. Y miren cómo van tapadas. La mortalidad infantil es la frecuencia de muerte durante el primer año de vida. Y se tendrá en cuenta los nacidos vivos en ese periodo. Es un asunto técnico, es un asunto de técnica demográfica, y la mortalidad infantil afecta, mide los que mueren durante el primer año de vida. Y como no es tan fácil identificar cuáles son los menores de un año, entonces tomamos el registro de todos los que nacieron ese año. ¿Sí? Y los comparamos con los que mueren. Esta mortalidad infantil nos habla de la capacidad que tiene la comunidad para dar respuesta a las necesidades de salud y para saber las condiciones sociales y económicas en que está la sociedad, en que está esa comunidad. La mortalidad preescolar y de menores de 5 años son los menores de 5 años que mueren y se toma como denominador los nacidos vivos. Entonces, la mortalidad de menores de 5 años se relaciona con los nacidos vivos, ¿sí? Y nos indica la posibilidad, la probabilidad de que un niño menor de 5 años fallezca. Y esto nos dice cómo es el indicador de salud de esa población. Pero la condición de salud no es solamente las vacunas y no es solamente las infecciones, sino toda la generalidad de la nutrición, de cuidado económico, del cuidado familiar, del cuidado materno y de todas las otras cosas, y obviamente de los esquemas de vacunación y de la protección de los niños. La mortalidad escolar, la mortalidad infantil y la mortalidad materna nos hablan de las condiciones sociales, económicas y sanitarias de una población. En la mortalidad materna, tengan en cuenta que es la muerte de la madre durante el periodo del embarazo, el parto o hasta el primer año de vida del recién nacido. ¿Por qué se registra así? Porque es muy importante saber que una madre que muere, que fallece con niños menores de un año, esos niños menores de un año van a tener graves complicaciones sociales, afectivas, emocionales y de salud con alto riesgo de morir. La tasa de mortalidad materna incluye todas las causas relacionadas con la gestación, con el parto y todas las otras causas de muerte que ocurren en una mujer que está en embarazo o que ha tenido su hijo y fallece antes de que su hijo cumpla el primer año de vida. Vuelvo y repito, las tres, mortalidad materna, mortalidad preescolar y mortalidad infantil, hablan de las calidades de atención y de desarrollo económico de una población.
Hay que tener claridad frente a la mortalidad específica, frente a letalidad, y la mortalidad específica está relacionada con las variables que uno quiere identificar asociadas a la mortalidad. La expectativa de vida, la esperanza de vida, indica cuántos años vivirá una persona que nace hoy si las condiciones de vida no cambiaran, si las condiciones de mortalidad, los patrones no cambiaran a partir de ese momento. Eso se llama expectativa de vida. Entonces se determinó en el 2015 que las personas que hayan nacido en el 2015 podrán vivir en promedio 78, 77 años si son mujeres y 70 años si son hombres. Los que nacieron antes tienen una expectativa de vida diferente y los que están naciendo después tienen una expectativa diferente. Cada 5 años hay que calcular la esperanza de vida, que todavía no han dado el dato oficial para la esperanza de vida de este año para Colombia, pero para el año 2015 está en 74 años como términos generales. Esto es importante para saber cuáles son los esfuerzos sanitarios y cuáles son los esfuerzos de cuidado que hay que hacer. Las personas que están más allá de los 77 años, las mujeres, pues uno diría, van bien, y los hombres que están más de 70 años, uno diría, van bien. Pero la expectativa de la participación de los gerontólogos es que estos 77 años se convierta más en un normal, en una condición normal, ¿sí? que en una clave de éxito. Uy, llegó a los 77, siquiera, uy, casi no. Venga, y a los 77 pues, todavía está joven, ¿no? Esa es la diferencia. Es diferente decir en una sociedad, ese muchacho tiene 77 años y va bien, a decir, uy, casi no llega, casi no cumple los 77. Ya quién sabe qué le vaya a pasar. Entonces son dos conceptos diferentes que están vinculados con la ESA. Los años de vida potencialmente perdidos hacen referencia a lo que ocurre con los fallecimientos prematuros. Se establece como un límite arbitrario de la expectativa de vida y se le restan los años perdidos, los años que le faltó a esa persona para cumplir esa expectativa de vida. ¿Sí? Entonces, una persona de 30 años, un hombre de 30 años, pues son 40 años de vida perdida, de vida potencial perdida. Una mujer de 25 años, pues son 52 años de vida perdida. Una mujer de 30 años que fallece, pues pierde 47 años de vida. ¿Sí? De vida potencial. Uno esperaría que viviera 77 años, o uno esperaría que ese hombre de 30 viviera 70 años. Esto tiene importancia para poder establecer algunos focos importantes, algunos focos de inversiones, de prioridades y de asuntos que tienen que ver con eso. Riesgos son características que van acompañadas de un aumento en la probabilidad de que ocurra una enfermedad o un proceso patológico. ¿Quién tiene más riesgo de morir? Un muchacho que monta en bicicleta en un club juvenil y que hace todo el acompañamiento juicioso, o la persona que hace piques nocturnos de moto en la Avenida Centenario. ¿Sí? Que hace piques. ¿Y que hace piques? ¿Cierto? Entonces ese es un factor de riesgo. La probabilidad de que ocurra un accidente o un fallecimiento. Hay otros factores de riesgo que están asociados a las conductas, a los hábitos, a los demás, que están montados, recuerden ustedes, en el cuadrito de los determinantes de salud. Condiciones ambientales, condiciones de conducta, condiciones genéticas y condiciones de los servicios sanitarios. Entonces, cuando los servicios de salud fallan, los factores de riesgo se aumentan en un 11% porque esa es la responsabilidad que tienen. Pero cuando los factores ambientales y de conducta están alterados y eso hay anomalías contra las personas, pues los factores de riesgo de enfermar y morir aumentan en un 50%. Entonces, recuerden esos dos conceptos. Lo que afecta
lo que crea probabilidades de fallecer o de enfermar es un factor de riesgo. Los indicadores de riesgo son factores de riesgo que pueden ser modificados: el estado de vacunación, la protección durante la actividad sexual, el estado de profilaxis dental, la condición nutricional, el uso de elementos de protección respiratoria. Si estamos en pandemia y no usamos elementos de protección respiratoria, pues el indicador de riesgo se aumenta. Pero podemos modificarlo, usarlo, ¿cierto? Podemos modificarlo, usarlo de manera adecuada. Podemos modificarlo, usarlo de manera adecuada siempre. ¿Va? ¿Sí? Mire que tenemos 3 niveles. No usarlo, usarlo de manera inadecuada, usarlo de manera adecuada y usarlo siempre de manera adecuada. Igual, la protección con la actividad sexual va para evitar embarazos no deseados o para evitar infecciones de transmisión sexual. O el estado nutricional en relación con las condiciones de las enfermedades metabólicas o con las condiciones de respuestas ante ciertas enfermedades, los riesgos de enfermar por enfermedades inmunoprevenibles si está vacunado o no, o el riesgo de sufrir caries y demás. Los marcadores de riesgo son condiciones de riesgo que no se pueden modificar, que existen. Marcador de riesgo, el antecedente patológico. Antecedente patológico es el paciente que es diabético tiene un marcador de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? El sexo tiene un marcador de riesgo para sufrir infarto del corazón antes de los 50 años. ¿Y qué le hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Factor de riesgo, pues los mayores de edad tienen una mayor posibilidad, los adultos mayores tienen una mayor posibilidad de fracturarse la cadera en una caída, ¿sí? Por 2 razones: porque tienen mayor frecuencia de caídas y segundo, porque tienen una mayor vulnerabilidad dada simplemente por la edad. La ocupación, pues sí, la ocupación tiene factores de riesgo. Cuando usted es piloto, cuando usted es ciclista, cuando usted es motociclista, cuando usted es minero, cuando usted es eso, pues va a tener... O los factores de riesgo como el grupo étnico. Entonces hay poblaciones que sufren con mayor severidad cáncer de estómago, hipertensión arterial, hay poblaciones que están expuestas no por el grupo étnico, sino porque por su grupo étnico han sido relegadas a ciertas condiciones de pobreza, a ciertas condiciones de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el indicador de riesgo es el factor de riesgo que es modificable, y el marcador de riesgo es ese factor de riesgo que no es modificable. ¿Riesgo qué? A que pueda enfermar. Y la exposición al riesgo puede ocurrir en diferentes momentos, ¿sí? Dependiendo del tipo de riesgo que sea. En un punto en el tiempo, exponerse a una radiación, exponerse a elementos radioactivos, ¿sí? Repetidamente de manera intermitente, ¿sí? Tener que desplazarse y tener que trabajar en sitios altamente contaminados, ¿sí? Que va cada 2 meses, va cada mes, va cada 15 días, va cada 8 días, está durante 8 horas allí y sale, está dentro de... ¿sí? Entonces hay algunas cosas. Exposición al riesgo. El pescador. Exposición al riesgo. El que trabaja recolectando coca. O son periodos continuados, o son exposiciones continuadas por largos periodos, como las señoras que cocinan toda la vida con leña, las personas que fuman cigarrillos, las personas que consumen sustancias psicoactivas, las personas que tienen algunos estilos de vida, que tienen algunas condiciones específicas, o que están expuestos porque viven en Chile, en Santiago de Chile, una de las ciudades más contaminadas del planeta, ¿sí? O porque viven y trabajan en condiciones adversas, en una mina, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición al riesgo y la intensidad de ese riesgo pues varía si es en un momento en el punto y si eso tiene un gran efecto o tiene un poco efecto, ¿sí? Si es repetidamente pero de manera intermitente o es de manera continua. Esos elementos se identifican en eso.
¿Para qué identificamos los factores de riesgo? Pues para poder decir mayores probabilidades de enfermedad, para poder proponer diagnósticos, es decir, uno no piensa en una persona que tiene tos, ¿sí? En una persona adulta, joven, que tiene tos y pérdida de peso, uno no piensa que esa persona adulta y joven con tos y pérdida de peso tenga una enfermedad autoinmune, sino que tiene una enfermedad contagiosa que se llama tuberculosis. ¿Por qué? Porque ha estado expuesto, porque hay una condición nutricional inadecuada, porque vive en una población expuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar los factores de riesgo, pues nos dirán de dónde viene y cuáles son las posibles causas. Y obviamente, pues entonces tenemos, con base en esas tres cosas, decir, venga, aquí podemos hacer unas acciones que permitan la prevención. Factor de riesgo para la caries, un mal cepillado. Acciones de prevención, educación y supervisión para el cepillado dental. Factor de riesgo para cáncer de pulmón, el mayor consumo de nicotina. Factores de prevención, pues disminuyamos, y aquí viene un elemento importante, disminuyamos el consumo de cigarrillo. En el que ya fumó 50 años, en ese ya no lo podemos sumar, pero lo podemos asumir en las personas que podrían venir posteriormente con ese consumo. Hay dos tipos de riesgo, el riesgo relativo y el riesgo absoluto. Ojo que aquí viene el concepto, riesgo absoluto es la incidencia de enfermedad o un evento de interés en la población. Y nos dice cuál es la probabilidad de experimentar dicha enfermedad. Y riesgo relativo es cuando comparamos dos riesgos absolutos y decimos, es más grave esto que esto. ¿Sí? Es más grave aquello que esto. Este es un ejercicio que se nos puede demorar, lo tenemos planeado mirarlo en la siguiente ronda. Pero entonces recuerden, incidencia en las personas expuestas al riesgo y en las personas no expuestas al riesgo. Tenemos un número total de personas, son en los enfermos expuestos más los enfermos no expuestos nos da el total de enfermos. Las personas que no se enfermaron aunque se expusieron o aunque no se expusieron nos da un total de personas no enfermas. ¿Sí? Y aquí empezamos a funcionar con los enfermos, ¿sí? Miren que es A más C, o con los no enfermos. Miren que es B más D. Estos son los conceptos que ustedes tienen que tener claros. ¿Quiénes son los enfermos y quiénes son los expuestos? ¿Sí? El riesgo relativo, entonces, es los enfermos, el riesgo absoluto, entonces nos dice, es esto, total de enfermos, sobre el total de la población. Es una proporción, la incidencia total de enfermos sobre el total de la población. ¿Sí? Si queremos saber si es que estar expuestos se enferma, entonces es el número de no expuestos contra estos que están enfermos. Estas son reglas básicas de sumar y restar. En las cohortes, entonces, el riesgo relativo ya tiene que ver con que el expuesto, ¿sí? Contra el expuesto, el enfermo que se expuso contra el total de expuestos. Entonces, ese es un riesgo. El no expuesto que enfermó contra el que no enfermó. Explico. Personas que fumaron, tuvieron cáncer de pulmón, enfermo con cáncer de pulmón, y lo medimos contra todos los que fumaron para saber el riesgo de fumar. ¿Sí? La otra manera es, medimos los enfermos, quienes fumaron, contra el total de enfermos y medimos entonces cuál es el riesgo de fumar.
¿Cuál es el riesgo de enfermar así o de enfermar así? Esto lo miraremos en la siguiente clase, pero quiero que lo revisen. Traten de hacer este ejercicio ustedes allá en la casa y lo revisamos esta semana que tengamos clase. Tenemos 22 personas hipertensas y 1090 personas hipertensas. Tenemos personas con enfermedad coronaria 12 y tenemos personas con enfermedad coronaria 206. Aquí nos falta llenar esta información. ¿Quiénes no tienen enfermedad coronaria? ¿Cuántos son? ¿Y cuántos son acá? Ya con eso, entonces hacemos los ejercicios y ustedes por favor hacen el ejercicio y van haciéndolo ahí de manera intuitiva y me van contando cuál es. ¿Sí? Esto lo tenemos que mirar ya con el otro tiempo, pero pues ya estamos acabando la clase. Quisiera saber si usted